Ya estamos acá. Very good. And what are we going to do tonight? Okay. So first, we are going to do a review about the second conditional sentences, first conditional, and the zero condition. Okay. Vamos a hacer entonces una revisión de lo que son las condicionales. Once we have finished to make a review about the conditionals and we practice with some exercises, conditional type 1, conditional type 2, we are going to continue explaining the last part of the first phase Colorati Project, ¿ok? Y al final, yo voy a parar la clase unos minutitos antes de que se termine para hacer la presentación de la segunda parte para resolver las preguntas que ustedes tengan sobre el proyecto, ¿no? ¿Cuál es la última parte? ¿Cómo vamos a responder al proyecto final? ¿Ok? Very good. And now we are going to start with the review about the conditional sentences. Do you have any question or any doubt? ¿Tenemos preguntas, inquietudes de cómo vamos a trabajar esta noche? And thank you for your attendance and your punctuality, okay? Here I am taking notes, remember, about your attendance. All right. Questions, doubts, tenemos preguntas, dudas. If you have any question, remember to raise your hand or to send your question to the chat. So, remember the conditional sentences. You, in this course, you have learned 3 conditional sentences. The first one was the zero conditional. And the zero conditional is, remember, to talk about things that are always true, logical facts, ¿no? Para hablar de situaciones que son reales, lógicas. And in this type of conditional sentence, you use present and present tense, ¿no? Utilizamos presente, presente. For example, if you heat water, it boils. ¿Qué pasa si ponemos a calentar el agua? Pues empieza a hervir, ¿no? If you heat water, it boils. Here you have heat, present, and boils, present. If you add 5 plus 5, you get 10, no? 5 plus 5, 10. If you add, si usted suma, if you add 5 plus 5, you get 10. Okay? That is logical. And you use present and present tense. The other conditional that you have seen is the first conditional sentence. In the first conditional, remember that you use or the conditional to express predictions, plans for the future. And based on the present, you have or you plan the future. If it rains, I will get wet. If it rains, I am going to get wet. So the future tense with will or can be the future with going to. If I prepare my project very well, I will obtain a very good mark. Si preparamos muy bien el proyecto, ¿qué pasará? Pues tendremos una buena nota, ¿no? If you prepare, que si ahorita usted se pone, prepara muy bien su proyecto, pues el día, next week, that you have your presentation, you will obtain a very good mark, no? So this is based on the present, you plan, you think the future. This is the first condition, conditional type 1. And now
the second conditional. Remember, the second conditional is used when you want to imagine, to dream about something, to dream about something for the present or for the future. Cuando soñamos, queremos, imaginamos que algo sea diferente al presente que estamos viviendo o al futuro. For example, if I won the lottery, I would buy a big house. Here, remember that you have past tense. And the second part is with the modal would. Or maybe you can use could or might. No? Three possible auxiliaries. Would, could, or might. Imaginary. If I won the lottery, it's something that is maybe not possible. It's something impossible. I would buy a car. I would travel around the world. I would buy a big house. You imagine. I wouldn't work so hard, or I wouldn't work. Si me gano la lotería, yo no trabajaría. If I won the lottery, I wouldn't work, for example. And here, in this second conditional, you have past simple, won't, and in the second part, you have the modal with the verb. Would, could, or might. Okay? And here, you have one part of one conditional sentence. If I go out tonight, what do you think is the appropriate second part to this conditional sentence? If I go out tonight, present, remember, you think about the future. You predict or plan the future. If I go out tonight, what is the second part? Do you know what is the second part? Daniel Acosta, do you know how can you complete the second, this first conditional? If I go out tonight, I will go to the cinema, or I would have gone to the cinema, I go to the cinema, I wouldn't. What do you say? Daniel, do you know? Use your microphone to participate. No, Daniel? Alcira, Jose Luis, do you know the answer? What is the appropriate second part? Edith Cristina Espindola, do you know? I will go to the cinema. Okay. If I go out, is present. The second part is future. Claudia. Claudia Patricia. Because you have present, con base en su presente, usted planea el futuro. If I go out tonight, what is the second part? I would have gone to the cinema. Use the modal what? Will, would, or which one? Claudia. Will. Will, no? I will go to the cinema. Present, and I will go to the cinema, future. Conditional type, one. Is si salimos, vamos al cine. If I go out tonight, I will go to the cinema. Okay? Very good. Next. This one. I will find a new job promptly. Next one. Wait a minute. No, es que se me está presionando la cabeza. Okay. If I didn't have to go to school again, if I didn't have, this is past simple tense.
if I didn't have to go to school again, what is the answer? I will be on cloud tonight, I would be on cloud 9, or I was on cloud 9. What do you think is the appropriate answer? Conditional type 2, porque mire, didn't is past simple tense. In the second part, what is the modal? What is the second part? Brittany, Juan Sebastián, do you want to participate? Juan Sebastián, Sebastián Mancipe, Juan Sebastián, go ahead. What is the second? I will be on cloud 9. I will or I would? Would, perdón. Very good, would, very good. Thank you, Juan Sebastián. Here you say, I didn't, past simple, entonces, in the second part, you say would. I would be on cloud 9. Thank you, Juan Sebastián. Now, if I exercise every day, exercise is to do a physical exercise now, I would be fit as a fiddle. I am fit as a fiddle, or I will be fit as a fiddle. What is the meaning of fit as a fiddle? It's an idiom, it's an expression, which means that someone is healthy and fit. Para referirse a una persona que está saludable y en forma, tú dices fit as a fiddle. Okay? Fit as a fiddle. That is the meaning of the expression. So, what do you think is the appropriate answer? I would fit, I am fit as, or I will fit as? Juan Sebastián Mancipe, Mónica, Jenny. Who wants to participate? I will be fit. Very good. Jenny Mayerly Salazar. Very good. Jenny Mayerly Salazar says. Marley, profe. Is Marley? Marley, Jenny Marley. Yes, teacher. Okay. Very good. Thank you so much. So, here, present tense, if I exercise, si me ejercito, si hago deporte hoy, pues, ¿cómo me volveré al futuro? I will be fit as a fiddle. Very good. Next one. My parrot will fly away. Fly away means to escape, volar. My parrot will fly away. What is the appropriate second part? If I left the cage open, if I leave the cage open, or if I had left the cage open. What do you think is the appropriate answer? Juan Sebastián Mancipe, go ahead. Juan Sebastián? Do you know the answer? No? Jenny Marley has participated. Jessica Andrea Talero. Profe, yo creo que if I leave the cage open. Jessica. Jessica, very good. Jessica Andrea Talero, very good. Yes, if I leave the cage open. Si dejo la jaula abierta, pues el loro sale y se va, ¿no? If I leave the cage open, entonces tenemos futuro will con el presente. Con base en el presente, ¿qué pasaría en el futuro? If I leave the cage open, my parrot will fly away. My parrot will fly away if I leave the cage open. Okay? Very good.
Juan Sebastián Gómez, something seems to me that you have problems of connection, ¿no? Tenemos como unos problemas de conexión ahí. Yes? Yes, sorry. Okay, very good. Now, we are going to do another exercise. The idea is that most of you participate, ¿no? Vamos a lanzarnos, vamos a participar. We are going to do another exercise to practice the first conditional sentence, ¿ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es practicar solamente condicional 1, ¿ok? And then we continue with conditional type 2, ¿ok? So, let's see here. Let's wait a minute. I am looking for the presentation. Okay. So, I am going to share with you the conditional type 1. A través de esta actividad vamos a practicar solamente condicional tipo 1, ¿ok? Remember, conditional type 1 is based on the present, you predict the future or you plan the future. Okay. Can you tell me if you can see now my screen? Yes, can you see the screen? Yes. Very good. Yes. Very good. So, please, Mónica Salazar, Jessica Talero, Julie Velandia, Paula Milena, participate. What is the second part of this conditional? If you clean your bedroom first, what do you think is the second part? Read and let me know. I will be the best in my class. If you clean your bedroom first, I will be the best in my class. Yes. I think that is not coherence, porque estamos hablando de limpiar el cuarto, preciosa, no classroom, bedroom. ¿Qué pasa si yo limpio mi cuarto primero? Sí, es que no veo la parte de abajo. Es que no sé, la aplicación no me deja ver la parte de abajo. Qué pena. Okay, don't worry. If you clean your bedroom first, what is the second part? Who wants to participate? Limpia su dormitorio primero. Sorry? Profe, disculpa, es lo que dice mi compañera, la aplicación no deja ver la parte de abajo, o sea, no se ve ni la... La o sea, respuesta, las se posibles ve respuestas. como un pedazo de la tercera fila, pero o sea, la mitad y la otra no. Es por la aplicación que no lo permite. ¿Será? Porque ahorita estamos haciendo el ejercicio y no tuvimos problema. Sí, pero es abajo, porque precisamente ahí está la barra donde está el micrófono y la cámara y eso, entonces no lo deja ver. Así de pronto sí un poquito más, así sí la deja, así es, así sí. Okay, very good. Gracias. If you clean your bedroom first, what is the answer? They will pass the exam, you won't learn, I will be the best in my class. And remember that here you have conditional type 1, no? Conditional type 1.
I will get angry. Is the second part. Estamos buscando la segunda parte. We'll go to the park. Okay. Let's see. Very good. We'll go to the park. Very good. Now, if I study a lot, I will be the best in my class. very good. I will be the best in my class. Very good. Next one. If you don't practice, second part. You won't learn. Very good. Congratulations. Good answers. You got it. I will buy a candy for you. I will buy a candy for you. Future present. I will buy candy for you. If you behave well. If you behave well, very good. Behave means comportarse, ¿no? Comportarse bien. Behave well. Next one. Here we need to save a lot. She will need to save a lot. If she wants to buy a new cell phone. If she wants to buy, no? It's not buy, it's buy. If she wants to buy a new cell phone. Okay? To buy. Don't forget it. The pronunciation is buy. Next one. And remember, other students to participate. Edith, Claudia, Brittany. We'll go to the Maroon 5 concert. Very good. If they buy tickets, we'll go to Maroon 5 concert. Very good. Next, I will get drunk. If I drink a lot of beer. Okay, very good. I will get drunk if I drink a lot of beer. Very good. Next one. I won't have money. If I forget my wallet at home. Es muy chiquito. Okay, very good. If I forgot my wallet at home, I won't have money. Next one. You will lose weight. Remember, lose es perder y weight, peso. You will lose weight. If you do more physical exercise and eat less. And eat less. Eat less. Yes, and physical exercise, no? No exercises, exercise. If you do more physical exercises and eat less, okay? Lose, remember that is perder peso. You will lose weight. Very good. Next one. He will get in shape. What is the answer? He will get He does sit-ups. Do you know what the meaning of sit-ups? What is sit-ups?
He will get in shape if he does sit-ups. Remember the meaning of sit-ups. Abdominales, no? Abdominales is sit-up. Very good. Next. If you break your promise, present tense, if you break your promise, I will get angry. very good. And we have the last one. Who wants to read the last one? They will pass the exam. Very good. If they study, they will pass the exam. Very good. And here we were practicing conditional type 1. Present and future. Based on the present, you predict the future. Very good. Now, we are going to practice conditional type 2. Remember that for these second conditional sentences, we are expressing imaginary situations, something that is contrary to the present or contrary to the future. Imaginary situations. The idea is that all of you are going to participate, ¿no? La idea es que todos participemos. I don't know, Jenny Paola Rodriguez has problems of connection. Jenny Paola Rodriguez is here. Okay, very good. So, this activity, the idea is that in this activity, everyone is going to participate, and in that sense, we are going to check the list, okay? So, let me see if you can see my screen, please. Once I am here, okay, let me see if you can see my screen. Let's share my screen, okay? And you tell me if you have problems to see. Can you see it very well? Yes? Teacher, ¿tú me puedes Check. hacer un favor? ¿Me puedes enviar el link por el chat? Es que no me dice que ya no puedo ingresar con el que estaba ahí. ¿Y por qué estás aquí, preciosa? Señora. No entiendo, mi amor. O sea, el link de lo que tú estás haciendo del juego no me lo deja, no me lo habilita, me dice que ya caducó el tiempo. Ok, wait a minute. Voy a compartirlo. No, sí, no me lo deja abrir, teacher. El link Okay. está en... Gracias. Oh, wait a minute. I am going to send it to the chat, okay? Very good. And here, very good. And here, you are going to participate answering a question. And the question is about conditional sentences, okay? Second conditional sentences. Remember, imaginary situations. And let's start with the first one. Daniel Acosta, are you in class, Daniel? Hello, Daniel. Daniel, good evening. Daniel ya se fue. Espérame ver, vamos a verificar asistencia. We are going to be patient, ¿ok? Vamos a ser pacientes porque estamos verificando acá. Daniela Costa, hello. ¿Me escuchas? ¿Eso te parece muy antiguo? No? Alcira, hello, good evening. Alcira. Hello, teacher. Okay, Alcira. You are going to answer this question, okay? Vamos a responder esta pregunta. The question
that is in the roulette, no? And it's about imaginary situations. Remember, cuando imaginamos algo que puede, okay? Que no puede ser, impossible situations, okay? And the first question, Alcira, is this one. I am going to turn the roulette and you are going to answer this conditional sentence. Imaginary. What would you do if animals could talk? Remember, Alcira is thinking in the answer, but if other students want to participate, go ahead. Use the microphone to participate. What would you do if animals could talk? You understand? Alcira, do you understand the question? Yes. No, And remember that you say, if animals could talk, si los animales pudieran hablar, ¿tú qué harías? I would what? Remember, you start the conditional. If animals could talk, I would what? I would be very happy. You would be very happy? Sí. Yeah. Yes, teacher. Okay. If animals could talk, I would be very happy. Okay. Let's accept. Very good. Next one. Jose Luis Cáceres, are you in class, Jose Luis? Hello, Jose Luis. Jose Luis Cáceres, are you in class? No parece, teacher. Está. Yes, it's out. Edith Espindola. Edith. Hello, Edith. Can you hear me? Edith? Aquí estoy, teacher. Okay, very good, Edith. So you are going to answer this second question. Be attentive to participate with this second question. Okay? Edith. Remember, second conditional question. What would you do if you had a 3D printer? What would you do if you had a 3D printer? What would you do? Do you have an idea, Edith? No? No, teacher. Okay. Claudia Patricia, remember that you say, si yo tuviera una impresora 3D, ¿qué harías? If I had a 3D printer, and complete the idea. I will print landscapes. Okay, very good, Claudia Patricia. I would print landscapes. Very good. Thank you so much, Claudia. Very good answer. Thank you, teacher. Brittany, are you here, Brittany? Present. Brittany Guateros, Brittany. Present. What would you do, Brittany? Y tiene un nombre famosa, Britney Spears. What would you do if you were famous for a day? What would you do if you were famous for a day?
Si usted fuera famosa por un día, ¿qué haría? Entonces, mi amor responde, if I were famous for a day, y completa, I could what? Breathe. Sí, profe, estoy pensando. Okay? If I were, sí, ¿cierto? Yes, if I were. You say, if I were famous for a day, is I would travel, I would meet. ¿Qué harías? I would what? If I were famous for a day, if I were, famous, if I were, were famous for a day, I would make people reflect my letters, my works, with my okay. letters, with my words. Okay, very good. You would make people to reflect on your words? Yes? Yes. Uh-huh. Oh. Continue. Next one. Juan Sebastián Gómez. Do you continue in class, Juan Sebastián? Venga. Yes. Yes, Juan teacher, Sebastián. yes. Very good. Teacher, Juan- perdón, es que, ¿te puedo decir algo? Bueno, les puedo decir algo. Es que, ¿Qué pasa? es que estaba trabajando y la moto se me varó, bueno, y me tocó ir en carro a hacer unas vueltas y hasta ahora llegué. Entonces no estoy como muy... Sí he puesto Claro. atención, Sí, mi amor. pero, No ha sido tu pero pues noche. sí me disculpo. Tranquilo, mi vida. Siga escuchando, mi amor. Que hay otro Juan Sebastián que te va a reemplazar. Juan Sebastián Mancipe. Hello, Juan Sebastián. ¿Ok? Juan Hello, Sebastián, what would you do if you were a superhero? If you were a Spider-Man or Superman? What would you do? I were a superhero. I were a superhero. Hero. I would, yes, or I could. Will save a lot of people. You would what? You would help a lot of people? Sí, Yes. yes, perdón. Ayudaría, mi amor. Ayudaría a mucha Ah. gente. Entonces, I would help a lot of people, okay? Okay, teacher. I would help a lot of people. Very good. Mancipe, esos Juan Sebastián son muy pilosos. Mónica Moreno. Hello, Mónica. Hola, teacher. Okay, the question is for you, Mónica. And the question is, Mónica, what would you do? What would you do if an alien visited you? Remember that alien is ET, extraterrestrial. What would you do if an alien visited you?
You start, if an alien visited me, si un extraterrestre me visitara, ¿tú qué harías? I would, I could, what? Ay, pero profe, estoy pensando. Okay, you are thinking. What would you do if an alien visited you? Todo el mundo tendría que estar pensando, ¿no? En este momento todos decían, pero yo qué podría responder ahí? If an alien visited me, I would, I could, what? Ay, profe, ¿cómo es? If an alien visited me, dices tú y empiezas. If an alien visited me. It curiosity for university. No sé, profe, si es así. ¿Le preguntaría por cosas del universo? Sí, eso, profe. Mi amor, dijo, mire, es Mónica, escúchame y repita, preciosa. If an alien visited me. If an alien visited me. It's an alien visited Me. I would ask things about the universe. I would ask university. I would ask things of the universe. The university? Yes, things of the universe. Cosas del universo. Things of the universe. Okay? Monica, very good. But thank you for answering and trying to make an effort, Monica. Very good. Jenny Marley Salazar. Hello, Jenny. Do you continue in class? Jenny Marley Salazar. Didn't answer. Jenny Marcel. Jenny Marley Salazar. Hello, Jenny. No. Jessica Talero. Hello, Jessica. ¿Me escuchan? Hello, teacher. Jessica, this is your question. What would you do if you were a robot? Yo fuera un robot. If a robot. Bueno, ahí sería como if you were a robot. Me busco como el complemento. I will feel. Ya como if you were a robot, I would feel. Hasta ahí. Feel what? If I were a robot, I will feel. I would feel. O sea, como no diría. No sé si va a tener otro complemento. Yes. It has two paragraphs, two complements. If I were a robot. Okay, if you were a robot, I would feel anything. Okay, I wouldn't feel anything. If I were a robot, mire, si yo fuera un robot, yo no sentiría nada. If I were a robot, I would not feel anything. I would not feel anything, ¿ok? Profe, y una consulta, si yo dijera ese would, o sea, como con el apóstrofe para no decir no, ¿cómo lo diría? Wouldn't. I wouldn't feel anything. Very good. Wouldn't. Gracias. Very good. You're Mónica, yes? Or Jenny Marley? Jenny Marley? What's your name? Okay.
Let's continue. Next one. Jessica Talero. Hello, Jessica. Profe, me acabaste de preguntar. Continue with Julie Belandia. Hello, Belandia, Miss Belandia. Hola, profe. Very good. Can you please remind me your name? Excuse me. What is your name, Belandia? My name is Julie Catherine Belandia. Catherine. Very good. Catherine Belandia. Very good. Julie Catherine Belandia. The question is for you. What would you do if you saw a ghost? You know what is ghost? No. Phantasm. What would you do if you see a ghost? I would what? If I saw a ghost? If I saw a ghost? I would what? I will find out. Okay, I would Fight. Get out, maybe. Salir. Or run away. Yo salía corriendo. I would run away. I would run away. Okay? Very good. Next one. Paula Milena Velázquez. Hello, Paula. Paula Milena Velázquez. Yes. Paula, answer the question. What would you do if you had a spaceship? Remember, a spaceship is nave espacial. What would you do if you have a spaceship? Maybe you are answering on the chat. What would you do if you had a spaceship? Here on the chat, no answers. Paula Velázquez. Paula. Paula, no? Maybe you have problems with the connection or with the microphone, Paula? John Sebastian Muñoz. Hello, John. What would you do if you had a spaceship? Hello, teacher. Hello. You had a spaceship. If I had a spaceship, I would beside my planet in the universe. Very good. I would visit many planets. Very good. Thank you, Very good. John, very good. And your pronunciation is good. Continue. Next one. Sandra Liliana Prieto. Hello, Sandra. Hello, teacher. Okay. This is your question, Sandra. What would you do if you were the richest person alive? Richest, remember que es la persona más rica. What would you do if you were the richest person alive? If I were
the richest person alive, it would help a lot of people. Of poor people, no? Poor people. Gente Okay. pobre, no? Poor people, yes? Yes, yes, teacher. Very good. I would help a lot of poor people. Very good. Sandra Liliana. Excellent. Very good. Next question. José Luis Cáceres. Hello, José Luis. José Luis Cáceres, continue in class. José Luis Cáceres. No. Edith Espíndola. No, José Luis Cáceres ya se nos fue. Edith Espíndola. Hello, Edith. Edith. Edith Cristina Espíndola. No. Claudia Patricia Espitia. Claudia Patricia Espitia. Continue. Next one. Claudia, can you hear me? ¿Me escucha, Claudia? Yes, teacher. Okay, very good. This is your question. What would you do? What would you do if you could fly like a bird? No? Who wants to participate? Volunteers. What would you do if you could fly like a bird? Juan Sebastián, Mancipe, John. What would you do if you could fly like a bird, no? ¿Qué haríamos si pudiéramos volar como las aves? What would you Teacher, do? I will travel to the top of the mountains. Very good. I would travel, I would go to the top of the mountains. Excellent, very good. Next one. Who wants to participate? Maybe Jessica Talero, you want to participate? Here. And the next question is, what would you do if you had a pet dinosaur? What would you do if you had a pet dinosaur? If you had a pet dinosaur, espérame, lo pienso. Sería como, I will spend a lot. A lot of money, no? I would spend a lot of money. Yes? Yes. Very good. I would spend a lot of money. Next, we are almost finishing. Ya estamos terminando. A volunteer. What would you do if you could travel back in time? Back in time quiere decir si yo pudiera regresar al pasado. What would you do if you could travel back in time? Si pudiera regresar el tiempo, ¿usted qué haría? What would you do if you could travel back in time? I will make better decisions. I would make better decisions. Very good. Thank you. Another participation. Go ahead.
will you do if you could travel back in time? I will planetary be my future. Okay, very good. Can you repeat, please? Digamos, what would you do if you could travel back in time? I will planary my future. My future. Your future, okay. Your future. Very good. You could plan better your future. Okay, and let's go with the last one. Maybe Juan Sebastián Mancipe or John Sebastián Muñoz. Look at this. The last two questions is, what would you do if you forgot your own name? Can you imagine the situation donde usted se le olvide su nombre? What would you do if you forgot your own name? Si a usted se le olvida el nombre, ¿usted qué haría? What would you do if you forgot your own name? Who wants to participate? John Sebastián, Juan Sebastián, Jenny, Jessica. Yeah. I would what? I will question my family. Okay, you would ask to your family, of course. Ask to your family. I would ask to my family. Very good. I will ask my name, my family. Yeah, to your family. Very good. Excellent. And let's go to the last one. And the last one says, what would you do if you could travel anywhere? Anywhere means a cualquier lugar del mundo. What would you do if you could travel anywhere? I will travel different cities, my country, Colombia. Okay. Very good. I would visit different cities of my Colombian country. Okay, repeat again. I would visit many cities of my favorite or of my country, Colombia. Go ahead, repeat. I would visit different cities of my Colombian. Very good. Of my Colombia, of my country, Colombia. Very good. My country, Colombian. Thank you. Very good. And thank you to you for the participation. Was very nice. The participation was very nice. Okay, perfect. And now, I don't know if you have questions about conditionals. Okay, and we are going to continue talking about your collaborative project. Remember that for this week, this weekend, you are going to present the second part of your collaborative project. What are you gonna do? Now is the time to download the PDF file. Remember the PDF? Hay que descargar el PDF and answer the 5 questions. And you are going to upload it to the phase number 1. Entonces, voy a irme de nuevo a la plataforma para mostrarles qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, here I am going to share my screen again in order to help you
understand what you are going to do, that is the second part of your collaborative project. So here, you come to your platform, you go to collaborative project. When you are in collaborative project, remember, my 5 cents relative. Cuando tú descargas este archivo, acuérdate que hay 5 preguntas, las cuales ustedes las van a resolver, y esas 5 preguntas pues tienen que ver con las que ustedes hicieron en el foro, ¿ok? Answer the 5 questions. Remember that is PDF. Como hay un PDF, hay que compartirlo o hay que cambiarlo al Word, ¿no? Para que lo puedas editar y responder. Once you answer the 5 questions, ya resolvieron las 5 preguntas, again, you can save the document in PDF, and you come here to phase 1, y se vienen para acá, and you upload the PDF. Y aquí entonces se ubica y sube su proyecto, sus 5 preguntas. One member of the group can do it. It's not necessary everyone. And once you have uploaded that PDF, ese PDF para subirlo ahí en Collaborative Project va a tener plazo hasta el día lunes. Por eso, mañana, el viernes, el fin de semana, está trabajando con sus compañeritos ese archivo y tenemos plazo hasta el lunes, medianoche, para subirlo. And also, start to prepare the oral presentation about the answers to the questions. In that presentation, remember that you are going to present pictures, images. No es llegar y copiar las respuestas a las 5 preguntas allá en un PowerPoint o en lo que tú vayas a utilizar. No se trata de copiar las respuestas a las 5 preguntas, porque esas respuestas yo ya las tengo en el archivo que tú me vas a subir. Y entonces en esa presentación que también vas a preparar con tus compañeros para hacerla el día miércoles, es de imágenes, figuras, algunos diagramas que estén ilustrando ese invento que tú vas a presentar, ¿ok? Esa presentación en PowerPoint no me la va a enviar. Tú la vas a tener para presentarla durante tu sustentación aquí en Teams. Y una vez usted ya ha subido su presentación en el Teams, en la fase 1, vamos a mirar otra vez en Technology in My Profession, que es el foro, para revisar a qué hora tú tienes la presentación y estén listos con tu grupo para sustentar. Todos debemos prepararnos con las 5 preguntas. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Y les recomiendo utilizar esta aplicación. That is naturalreaders.com online. No sé si ustedes ya la conocen, pero es una aplicación que les va a ayudar con la planeación y la preparación oral. Aquí en el chat voy a compartir Natural Readers. Si usted es piloso, allá llega y copie y revise en qué consiste, ¿no? And here, what you have to do is to copy and paste the answers to your questions. Entonces, usted puede llegar y copiar esas respuestas que tú vas a dar sobre cada pregunta, la pegas acá en este tablerito. Mire, ahí hay un tablerito que es interactivo. Pega su respuesta y empieza a escuchar cómo es la pronunciación. Play, mire, le da
Play. Drag and drop your files, or type, paste, and edit text here. Natural Reader is a professional text-to-speech program that converts any written text into spoken words. The paid versions of Natural Reader have many more features. If you are interested in using our voices for non-personal use such as for YouTube videos, e-learning, or other commercial or public purposes, please check out our Natural Reader commercial web application. ¿Ok? Entonces aquí este es un tablerito donde usted puede quitar y pegar sus respuestas y escucha, le da play several times and repeat, and you memorize what you are going to say, and simultaneously you are learning and practicing the pronunciation. So this is a very useful tool in order to see what is the appropriate intonation, pronunciation, and while you are listening, you are memorizing the questions, okay? The answers to the questions. Y entonces, practica con eso, miras en el foro cuál es la hora en que tú vas a presentar y tienes también la presentación en PowerPoint lista para transmitirla aquí en Teams. Tiene su cámara para hacer y micrófono, por supuesto, para hacer su presentación. ¿Ok? Y ahí ya terminaría la primera fase del proyecto. Do you have questions? Questions, my little students? Preguntas? Yes, raise your hand. Raise your hand. What's your question? Teacher, nosotras, bueno, subimos a las respuestas al foro y su merced nos hizo una sugerencia de hacer el cambio. Nosotros somos del software contable integrado. Pero entonces su merced nos dice que pues pudiéramos tener como un objeto o algo así. Muy bien. Pero nosotros, pues la verdad, nos pusimos a pensar y no vemos como esa opción. Entonces no sé si podemos continuar con el software que tenemos pues ya pensado y que teníamos adelantado ya en algunas diapositivas y pues ya en algunas respuestas. Entonces pues nos tocaría devolvernos y volver a pensar y volver a... Entonces no sé. Entiendo tu posición y bien. La observación va es por lo siguiente. Es que, pues, en realidad, mis amores, muchos de ustedes están hablando de software y están hablando de aplicaciones. Y pues, en realidad, no es que sea muy innovador del todo, porque hay muchas aplicaciones, todo el mundo está hablando de páginas web, esto es como lo que está de moda, ¿no? Entonces, ahí no se ve como mucha innovación. Sin embargo, la sugerencia era un objeto, una máquina, un equipo que tú quisieras mejorar y, por supuesto, agregarle algo de tecnología, innovación y que le fuera muy útil. Y le serviría muy bien, de pronto les quedaba mucho más fácil de presentar, porque hay que presentar sus partes, las funciones y el lenguaje, pues lógico, para hablar de software, de aplicaciones, va a ser un poco más complejo. Y explicar las partes del software y cómo funciona, cómo se instala, pues les queda más difícil. Sin embargo, si tú ya iniciaste con ese proyecto y esto lo tienes adelantado, pues dale. Simplemente, como se dijo, es una observación la que se hizo, que la idea no era solamente crear cosas de Internet, era crear objetos, cosas tangibles, productos, ¿ok? Ok, teacher, pero en caso de pronto, bueno, que se nos ocurra algo y lo cambiemos, las respuestas del foro, pues ya su merced las tendría en cuenta de que lógicamente cambiarían. No, sí, que aceptó la sugerencia, ¿no? Aceptó la sugerencia y si tú vas a cambiar, ya eso se realizaría en el documento donde vienen las 5 preguntas
y respondería esas 5 preguntas con base en el nuevo objeto o cosa que tú vas a crear, ¿ok? Ok, teacher. Thank you. Very good. Brittany Walters, what's your question? Profe, ¿de cuánto tiempo es la presentación personal que debemos hacer? Recuerda, Brittany, que allá en el documento que tú vas a descargar hay 5 preguntas. Hay que responder esas 5 preguntas en el documento y en la presentación los 3 se preparan para responder a esas 5 preguntas. Y la presentación que tú vas a hacer es con base en esas 5 preguntas. Pero yo ya les digo y les repito, no se trata de copiar las respuestas allá en las diapositivas y ya. No, 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 no. Las diapositivas, el objetivo de las diapositivas es para que usted presente la imagen de su invento, para que cuando vaya a hablar tenga un diagrama de las funciones, las partes de esa presentación debe ser de imágenes, no de las respuestas al proyecto que usted subió de las 5 preguntas, ¿ok? Son 5 preguntas, el tiempo que estimado para cada grupo va a ser entre 5 o 6 minutos, ¿ok? Pero seguro que se van a gastar. O sea, en los 5 minutos debemos responder entre, digamos, nosotras somos 3 chicas, las 5 preguntas y la presentación de cada una. Exacto. Las 5 preguntas, ¿no? Porque el primer personaje, el primero que se le pregunte, es el que va a presentar al grupo, ¿ok? Vale, profe, muchas gracias. Y la idea es que ustedes estén muy juiciosos ese día, que es el miércoles dentro de 8 días, con su buena conexión a internet, la presentación ya lista para proyectar, con el objetivo de ganar tiempo, porque muchas veces gastamos tiempo, es porque tú tienes problemas con la cámara, que porque no le funciona el micrófono, entonces tengamos todo listo. Asegúrese, por favor, 1, 2, 3 horas antes, el día antes, que está funcionando bien tu micrófono, que tienes buena cámara. Recuerda quién es el integrante del grupo que va a hacer la presentación, que va a proyectar, va a compartir la pantalla y está listo esa persona con la presentación, de tal forma que no gastemos mucho tiempo, porque se gasta tiempo es en eso. En sí, las respuestas a las preguntas, esos son 5 máximo 6 minutos, pero a veces se nos va más tiempo y nos corremos para las presentaciones, es por eso, por las dificultades que tenemos allá con sus equipos. Mónica, do you have a question? Profe, yo hago parte del grupo de mi compañera que estábamos hablando lo del software. Profe, ¿y puede ser un producto alimenticio? También, claro. Digamos, mi idea de producto sería, yo soy trabajadora social, es que mis compañeras son contadoras, entonces por eso nos fuimos por esa área. Pero sería un producto o una proteína que ayude a los niños que estén en desnutrición a, digamos, como a obtener esa comida, las calorías de una comida del día en una sola barra de proteína. Puede ser eso. Y tú presentas cuáles son los ingredientes para producir esa barra y cuáles son las calorías, la proteína que tiene ellas, cuál sería el nombre, cómo vendría empacado. ¿Ok? Vale, profe. Ya ahorita yo creo que con nuestras compañeras vemos si seguimos con la idea que ya teníamos, porque teníamos cositas adelantadas, o si no, pues, profe, hacer todo el cambio. Muy bien, Mónica. Si es viable y están a tiempo, lo pueden hacer con mucho gusto. Adelante, ¿ok? Gracias, profe. Very good, Mónica. Is there another student who has a question? Brittany, I answered your question. Mónica, I answered your question. Profe, disculpa. Go ahead. Es que estoy revisando en la plataforma y tú dices que en donde dice fase 1 para subir el trabajo, pero ahí no da la opción de subir la actividad. Let me see, ¿no? ¿Será que no está habilitada? Donde tú dices que en fase 1. Phase 1, yes. Puede ser que todavía no esté habilitada. Venga, miramos la fecha. Si es que hay algún problema de pronto con fecha. Claro, sí. Porque está con la fecha de 20, mi amor. Toca cambiar esa fecha por el día a partir de mañana 10, ¿ok?
gracias por la información y entonces cambiamos la fecha para que tú puedas subir el proyecto, ¿ok? Listo, profe, gracias. Very good. Do you have more questions? ¿Tenemos más preguntas? ¿Dudas, preguntas sobre el proyecto? Entonces, el compromiso que queda es ese, ¿no? En el transcurso de estos días, empezar a trabajar las respuestas al documento para estarlo subiendo a más tardar el día lunes. El día lunes, fin de semana, trabajamos en las respuestas a las preguntas. El día lunes subimos ese documento y también simultáneamente se están organizando en sus grupos y preparando cómo harían esa presentación y cuáles serían las imágenes que estarían trabajando en PowerPoint para hacer esa presentación. Importantísimo. No sé, la pregunta de Britney dice, o sea, nuestra presentación personal va en el mismo espacio de las diapositivas. No sé a qué apunta Britney. No, profe, esa era la pregunta que te estaba haciendo y la escribí en el chat hace rato, que te había preguntado si nos presentábamos ahí mismo y tú me dijiste que el primero que se llamaba presentaba el grupo. Muy bien, preciosa. El primero es el que presenta a los integrantes del grupo. Muy bien. Y lo otro más importante, si ustedes han tenido alguna dificultad con algún miembro del grupo, alguien no se ha presentado, está ausente, por favor, hacerlo saber a través de mensajería antes de la presentación oral. Y no es que llegamos aquí a la presentación oral y sorpresa, solamente hay 2 o hay 1 y los otros no, pues en ese momento nos enteramos de que los otros nunca estuvieron, de que estuvieron ausentes o que nunca se enteraron de nada, porque eso lo has debido hacer con tiempo. En el foro, ¿quién fue el que en realidad hizo lo del foro? ¿Fueron todos? ¿Fue una sola persona? ¿Quién fue el que hizo la participación en el foro? ¿Y quiénes son los directamente responsables y que participan en la entrega del documento final? Y que no nos llevemos una sorpresa de que no, es que mis compañeros no están, ¿no? Nunca los conocí, no. Si ya usted sabe que no participó su compañero, de que no lo conoce, nunca se hizo presente, por favor, antes de la presentación, sustentación oral, envíame un mensaje diciendo que tu grupo está conformado solamente por ti o por 2 personas. Importantísimo eso, ¿no? Y si tiene alguna dificultad para presentarse ese día también, porque se le presentó algún problema laboral, familiar o algo, también comuníquese con sus compañeros. Por favor, me hace conocer cuál fue la dificultad y con mucho gusto reprogramamos para esa semana o la semana siguiente tu presentación oral. Pero por favor, con evidencia, ¿no? Si es un problema de salud, envía tu excusa con la evidencia, o un problema laboral, envía la evidencia. Ready? Any other question do you have about collaborative project? Quedamos ya listos, enterados. Hay estudiantes que no están asistiendo a estas videoconferencias y ya me he llevado unas sorpresas en esos foros que no tienen ni idea de lo que deben hacer. Entonces, la invitación es, si tus compañeros no asisten a las videoconferencias, aconséjales que vayan a la grabación para que ellos también se enteren de qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Porque si en el foro me he llevado sorpresas de que hay estudiantes que no tienen ni idea en qué consiste el proyecto. ¿Ok? Y respondieron unas cosas ni fu ni fa, totalmente incoherente, no tienen ni idea de lo que tienen que hacer. Entonces, yo los felicito a ustedes por su participación, su responsabilidad. Yo sé que ustedes sí están trabajando muy bien en su proyecto
están siendo coherentes con lo que están haciendo y conscientes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por su participación y espero que entre 8 días también estén muy bien preparados. ¿Ok? Thank you so much. Thank you, profe. Thank you, profe. Okay. If you have a question, si alguien más tiene alguna pregunta, yo me quedo aquí unos minutitos para resolverse todas las inquietudes que tengan. Thank you, teacher. Bye. See you. Take care, Andrea. Thank you, teacher. Good night. Bye. Have a good night. Thank you, teacher. Good night. Bye. Have a good night. Hola, profe. Hello, Juan Sebastián. Qué pena contigo. No, sí, tuve un problema gigante ahorita, pero pues yo puse atención en la clase. De verdad, qué pena. Estoy muy apenado. No, En serio. Sebastián. Y espero, mi vida, que estés preparando muy bien tu proyecto, ¿ok? Sí, tuviste el foro, ¿no? Nos aconsejaste también unas cosas ahí, como bueno, más de redacción, sí, fue algo de redacción, ya me acordé y sí, vamos a trabajar duro en el foro, ¿vale? Final. Ok, Juan Sebastián. Ok, feliz noche, Siento mucho gracias. también que hayas tenido inconvenientes, ¿ok? Pero tranquilo. Bueno, ok, gracias. See you, Juan Sebastián. Ok, good night. Bye bye, see you.